5 sesiones, 3 idiomas, sin duda el foro más importante de la economía social. Antes de iniciar, y como ya nos recordaban, tenemos interpretación simultánea en 3 idiomas partes, en español, en francés y en inglés. Recuerden que en sus computadoras, en la parte inferior de la ventana encontrará un icono del globo terráqueo. Además, en sus teléfonos móviles podrán seleccionar en la parte de abajo el menú de interpretación. Seleccionen el idioma de su preferencia. También queremos escucharlos a ustedes, queremos saber qué piensan y tendremos en el chat una pregunta orientadora que nos ayudará a saber cuáles son sus opiniones, sus ideas, sus dudas y sus contribuciones. Para esta sesión plenaria número 5, la pregunta es: ¿cómo transformar el presente y construir un mejor futuro desde la economía social y solidaria? Además, pueden visitar nuestro sitio web www.gcef2021.org, en donde encontrarán los enlaces para vernos desde Facebook en 3 idiomas. Y desde sus redes sociales los invitamos a que usen el hashtag GCEF2021. En el marco del Foro Global de Economía Social y Solidaria, se convoca a actores de la economía social y solidaria de todo el mundo para compartir las mejores prácticas, experiencias exitosas, ideas innovadoras y soluciones para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo. Para nosotros, desde la Ciudad de México, es un honor darles la bienvenida en nombre del Secretariado del GCEF, el Gobierno de la Ciudad de México, el Gobierno de México a través del Instituto Nacional de Economía Social y el Comité Organizador Local del GCEF 2021. Y antes de pasar al video de introducción de esta sesión, queremos también agradecer a la Fundación Alemana de Cajas de Ahorro para la Cooperación Internacional, la Fundación Sparkassen. Y si estamos listos y me indican, podemos pasar al video. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. La relación entre lo global y lo local lleva años en el centro de la discusión. La tensión que genera el encuentro de las dinámicas de los espacios territoriales con los intercambios transfronterizos convoca a debates apasionados sobre el desarrollo, el bienestar, la identidad y las personas. Hoy, el COVID-19 nos muestra el alcance de la interconexión. No hay globalización sin territorios concretos. No se trata de espacios o procesos separados. Lo global y lo local son componentes de un mismo sistema. Ante las crisis, el actuar en comunidad ha mostrado su capacidad de resiliencia. El poder colectivo es transformador. La economía social y solidaria tiene lecciones de desarrollo local con impacto potencial para todo el mundo. Para construir uno mejor bajo un principio rector, la solidaridad. Bienvenidas y bienvenidos a Economía Social y Solidaria como un mecanismo para resolver los retos globales desde una perspectiva local y territorial. Y bueno, creo que con esto ya estamos listos. Tenemos un panel muy interesante con gente que va a compartir desde todas partes del mundo su experiencia en economía social y solidaria. Y para este gran reto y este gran honor de escucharlos a todos ustedes, vamos a tener a una gran moderadora también. Ella es Laurence Quark, secretaria general del GCEF, quien es máster en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Además, fue representante y secretaria general de la Asociación Pax Romana. Tiene más de 30 años de labor profesional en la defensa de los derechos humanos y el desarrollo social en países en desarrollo, especialmente en Asia y en América del Sur. Así que, Laurence, te dejo la palabra para que nos puedas ayudar a moderar esta sesión y podamos escuchar a todos los colegas que tienen que compartirnos sobre economía social y solidaria. Bienvenida, Laurence. Adelante. Creo que no tienes micrófono.
Creo que todavía no. Ok, Ahí muchas gracias. Good morning, good afternoon, and good evening. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos quienes se han unido a esta sesión el día de hoy. Seré la moderadora de esta gran plenaria sobre la economía social como un mecanismo para resolver los grandes retos globales desde una perspectiva local y territorial. El día de hoy, de hecho, hemos elegido este tema porque se imaginarán que hemos estado hablando de cómo el poder colectivo puede llevarnos una experiencia transformadora dentro de la economía social y solidaria. Eso lo hemos hecho a lo largo de toda la semana. La economía social y solidaria se puede promover en todos los sectores y en todos los rincones del mundo para reducir la violencia, para fortalecer la resiliencia y la paz en nuestras sociedades, para adoptar la democracia, promover el empleo y un acceso a la salud. Y todas estas cosas son justamente parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos convencidos de que la economía social y solidaria permite el alcance de la Agenda 2030 para que nadie se quede atrás. La consolidación de la economía social y solidaria como un modelo alternativo de desarrollo que se puede alcanzar a través del intercambio de buenas prácticas, a través de la cooperación y creación de redes entre distintos actores, alianzas público-privadas, ecosistemas mucho más sólidos y logrando un mejor financiamiento para iniciativas que se puedan replicar para extender los aspectos positivos de estas experiencias, fortalecer la experiencia de la economía social y solidaria más allá del nivel local y territorial. Requiere de una mejor gestión y colaboración entre sociedad civil, actores regionales e internacionales que se interesen en la transformación económica y social de la sociedad para superar los obstáculos de manera conjunta. Esta sesión es un espacio de reflexión de cómo a nivel local es posible enfrentar los desafíos globales, demostrando que el nivel global y el local no están en oposición, sino que son complementarios y que la economía social y solidaria puede ser un motor para alcanzar la Agenda 2030 y superar la crisis de la COVID-2019 y crisis futuras. Esta es nuestra última sesión plenaria del Foro Global Virtual. Contamos con oradores que justamente han trabajado desde la perspectiva local y global, tratando de adoptar esa perspectiva en organizaciones internacionales y que durante años han participado en la promoción de la economía social y solidaria como una estrategia y un mecanismo para responder mejor a los desafíos de nuestra sociedad. Todo ello para poder contribuir a la resolución de los grandes desafíos globales como la desigualdad creciente, la transición ecológica, todo para poder lograr el alcance de la Agenda 2030 desde una perspectiva de la economía social. Queremos compartir también las reflexiones de las sesiones anteriores, puesto que esta es nuestra última sesión plenaria, y es importante compartir algunas conclusiones y compartir una nueva visión para tener un mundo más sostenible y solidario para todos, sobre todo en este momento que estamos viviendo. Quisiera compartirles los nombres de nuestros panelistas. Tenemos, de hecho, un panel maravilloso representando las perspectivas locales y territoriales, pero también organizaciones regionales e internacionales. Tenemos al señor Ariel Huarco, presidente de la Alianza de Cooperativas Internacionales de Argentina. Tenemos a Madani Kumare, quien es presidente de la Red Nacional de Apoyo a la Promoción de la Economía Social y Solidaria, RENAPAZ, en Malí. Tenemos a la señora Ulla Engelmann, directora de la Unidad de Economía Social y Solidaria para el Crecimiento dentro de la industria y las
empresas pequeñas y medianas en Bruselas. Tenemos a la señora Antonella Noya, directora de Economía Social e Innovación en el Centro para el Emprendimiento de Ciudades y Regiones Pequeñas y Medianas por parte de la OCDE. Tenemos a Vic Van Buren, director del UNTFSSE, una red de Naciones Unidas con 18 agentes y 14 observadores para promover la economía social y solidaria. También forma parte de la Organización Internacional del Trabajo y será presidente de el Consejo de Acción para la Economía Verde y de la Coalición para el Crecimiento Regional de Suiza. Y nuestro último panelista, el señor Maxime Pednaud-Jobin, alcalde de la ciudad de Gatineau, en Quebec, en Canadá. La manera en la que llevaremos a cabo esta sesión plenaria número 5 será a través de 3 rondas. En primer lugar, empezaremos con una pregunta que se hará a los panelistas. ¿Cómo ven la economía social y solidaria como un mecanismo para resolver los grandes desafíos? ¿Cómo trabajan sus organizaciones para ese fin? Y en esa primera ronda, cada orador podrá hacer una intervención de 5 minutos para compartir su experiencia. Después pasaremos a la segunda ronda con la pregunta: ¿cuál es la contribución de la economía social y solidaria para el desarrollo económico local y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible? Cada orador tendrá 2 minutos para resumir sus contribuciones. Después tendremos una sesión muy breve de preguntas y respuestas con participantes, siguiendo nuestra pregunta directriz sobre cómo podemos transformar el presente para construir un futuro mejor desde la perspectiva de la economía social y solidaria. También pueden hacer sus preguntas a los panelistas utilizando nuestra función de chat. Ahí podrán compartir sus preguntas. Y después pasaremos a la última ronda con la pregunta sobre cómo transformar el presente y construir un futuro mejor desde la perspectiva de la economía social y solidaria, pero ahora respondida por nuestros panelistas, quienes resumirán 3 mensajes de conclusión para esta pregunta y para esta sesión y también para nuestro foro en términos generales. Y con eso cerraremos compartiéndoles un video. Y creo que ese será el final de nuestra última sesión plenaria del Foro Global Virtual. Creo que si la dinámica y la logística de la sesión ha quedado clara, podemos comenzar sin perder más tiempo, invitando a nuestro primer orador, a Ariel Huarco, presidente de la cooperación de la Asociación de Cooperativas Internacionales de Argentina. Señor Huarco, adelante. Muchas gracias, Laurence. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Quisiera comenzar agradeciendo en nombre de la Alianza Cooperativa Internacional el enorme esfuerzo realizado por los organizadores de este foro. Quiero saludar muy especialmente a Juan Manuel. Y quiero saludar también muy especialmente a los compañeros que me acompañan en este panel: Ula, Antonella, Vic, Maxime, Madani. Con algunos de ellos venimos trabajando desde hace mucho tiempo y nos conocemos bastante bien. Quisiera valorar muy especialmente el esfuerzo y la capacidad que han tenido el GISEF para adaptarse a esta circunstancia inédita de la pandemia del COVID-19. Han logrado transformar esta crisis en una oportunidad para profundizar el debate sobre el papel de la economía social y solidaria frente a los retos globales.
Muchas gracias por este oportuno, eficaz y necesario esfuerzo. Quiero contarles o recordarles que la Alianza Cooperativa Internacional está integrada por 315 organizaciones con presencia en más de 110 países, que en el mundo existen aproximadamente unos 3 millones de cooperativas con más de 1.200 millones de miembros asociados. Cada una de estas cooperativas ha nacido desde las necesidades y aspiraciones de personas integrantes de una comunidad y un territorio. Son, en definitiva, como todas las experiencias de la economía social y solidaria, el resultado de esfuerzos locales para responder también a los intereses locales. Si tuviera que resumir los 125 años de la historia de la Alianza Cooperativa Internacional, diría que su tarea ha sido contribuir desde una red global a mejorar las condiciones para el desarrollo de las cooperativas locales. Esto ha sido así porque los y las cooperativistas siempre han sabido que las posibilidades para su desarrollo local están condicionadas por reglas de juego a nivel nacional y global. Por eso, si realmente queremos que la economía social y solidaria sea un camino para enfrentar los retos globales, debemos invertir esfuerzos para lograr una toma de conciencia global sobre la necesidad de reglas de juego que favorezcan a nuestros modelos de organización económica. Nuestra expectativa es que este foro contribuya en este sentido. No alcanza con la iniciativa local si realmente queremos construir una nueva economía global, construida desde las aspiraciones locales. En primer lugar, debemos mejorar el acceso al financiamiento. Si el mundo quiere economía social, debe invertir en economía social. Debemos promover y proponer que los fondos dirigidos al financiamiento de proyectos de cuidados, de desarrollo rural, de servicios públicos esenciales, entre otras áreas sensibles en términos de creación de trabajo decente y sostenible, sean prioritariamente dirigidos a las empresas que por su gobernanza garanticen su ajuste con el desarrollo sostenible. Y no estoy hablando solamente de fondos públicos orientados a la promoción o solamente de cooperación internacional. También hay que discutir las reglas de juego del sistema financiero global. Si no recomponemos la relación del sistema financiero con las necesidades del desarrollo local y en particular si no lo subordinamos al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, va a ser muy difícil que la economía social y solidaria contribuya en forma significativa a los retos globales. Entonces, si la prioridad es el desarrollo sostenible, el financiamiento debe dirigirse prioritariamente hacia los modelos empresariales que por su gobernanza lo garanticen. También necesitamos normas que faciliten nuestro desarrollo. Gran parte de los 125 años de la Alianza Cooperativa Internacional han transcurrido batallando por el reconocimiento de la naturaleza específica de nuestras empresas, en el marco de la legislación impositiva, de la legislación laboral, de la defensa del consumidor, en el marco de las regulaciones financieras y de las regulaciones a los servicios esenciales. Este trabajo requiere capacidad técnica, es decir, tener claro cuáles son los problemas y las soluciones, pero también y fundamentalmente requiere capacidad política para construir alianzas sociales que acompañen estos reclamos. Por eso los invito a que sigamos trabajando juntos, transformando esta crisis en una oportunidad para construir consensos sobre la necesidad de normas que no nos discriminen. De esta manera estaremos haciendo aportes fundamentales para que todo el esfuerzo de intercooperación que realizamos a escala global tenga un impacto positivo en cada localidad, en cada país y en cada región. Muchas gracias. Thank you very much, Muchas gracias, señor Ariel Huarco. Creo que esta contribución ha sido sumamente importante. Si queremos que la economía social y solidaria sea un mecanismo para resolver los desafíos globales,
No podemos solamente conformarnos con actuar a nivel local, a pesar de que la economía social y solidaria siempre ha estado aterrizada a nivel local, respondiendo a las necesidades locales y contribuyendo al desarrollo local, pero sí debemos ir más allá hacia una respuesta global, hacia la creación de mecanismos globales que permitan enfrentar y potenciar nuestro papel para enfrentar los desafíos globales. Mencionó especialmente la importancia de cambiar el sector financiero, de lograr que esté mejor alineado con las necesidades locales y por supuesto que debemos seguir trabajando de manera conjunta, buscar un consenso a nivel global. A mí me parece que este foro, de alguna u otra forma, puede contribuir a ese consenso. Muchas gracias nuevamente. Y ahora quisiera cederle la palabra a el profesor Madani Kumare, director de la Red Nacional para la Promoción de la Economía Solidaria en Malí. Profesor Kumare, adelante. Merci beaucoup, Laurence. Muchas gracias, Laurence. Buenas tardes a tu, buenos días, buenas tardes a todos. Me permito recordarles algunas estadísticas del Banco Mundial, una referencia importante, principal a través del mundo. En este periodo estamos viviendo un momento histórico y va a haber huellas, va a haber consecuencias durante décadas. El Banco Mundial prevé que la economía social baje de 1,5 a 2%, lo cual es la contracción económica mayor desde hace años. Este contexto va a perjudicar a muchas personas, mayormente en África y en Asia. Más de la cuarta parte en África. El número de personas en inseguridad alimentar va a duplicarse. También habrá crisis de seguridad, guerras y criminalidad transfronteriza, que son una amenaza para la producción, la educación y aumenta el desempleo y los desplazamientos forzados. Quería aquí darles este contexto, estos números alarmantes del Banco Mundial. Existen mecanismos para eh, superar las dificultades mundiales. Podemos hablar del círculo vicioso de la pobreza provocado por sistemas de gobernanza mundial que reproducen las desigualdades sociales, el desempleo de los jóvenes, el cambio climático y los riesgos sanitarios como la COVID-19. La economía social y solidaria trae crecimiento equitativo gracias a su poder de mejoramiento de las condiciones de la capacidad de las poblaciones para participar en la economía y para que puedan beneficiarse de las ventajas del crecimiento. El emprendedurismo social, las finanzas sociales inclusivas, el acompañamiento de cooperativas, las mutuales de salud, las asociaciones de personas desplazadas, las personas mm, discapacitadas. Bueno, el apoyo que les hemos brindado ha contribuido a reducir las desigualdades y a redistribuir los flujos del crecimiento. Es decir, que les permitió acceder a recursos como la tierra, los créditos y también reforzando las capacidades individuales y colectivas. La economía social y solidaria nos contribuyó a todo esto y entonces contribuye al desarrollo sostenible. A pesar de la debilidad de muchos países africanos, la mayor parte de ellos no han sido tan impactados como países más ricos.
y la economía no está tan amenazada, aunque el crecimiento económico va a bajar por los efectos secundarios de la crisis. Acuérdense, durante la crisis de la COVID, algunos países de África han beneficiado de la acción de cooperativas de transporte, de distribución de comida para apoyar al Estado, a los servicios públicos, para que se brinden respuestas suficientes y para que se garantice la protección social de la población. Si la cooperación social no existiera en algunos de nuestros países, creo que el sistema sanitario de nuestros estados hubiese sido una de las primeras causas de morbilidad muy grave en nuestro país. Entonces, gracias a las cooperativas, en ese contexto de confinamiento, gracias a esas cooperativas de productos alimentarios de proximidad, gracias a eso los trabajadores informales o las poblaciones que no tenían suficientes medios pudieron acceder a su alimentación cotidiana. Todo esto hace que nosotros pensemos que la economía social y solidaria es realmente un enfoque prioritario para asumir los desafíos que se imponen a la humanidad a nivel global. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Kumare. Creo que tiene toda la razón en esta explicación de cómo estamos viviendo una época histórica de crisis y muchos de los avances que se habían logrado se han ido perdiendo en muchos sentidos. Esta crisis está creando no solamente un problema de inseguridad alimentaria y de mayor desigualdad y pobreza, sino que también ha crecido el desempleo, por ejemplo, en África, y también ha contribuido a una crisis de seguridad y violencia mayor. Definitivamente es un momento en el que hay que reaccionar, hay que responder a través de compartir recursos de manera equitativa y eso solo se puede hacer a partir de la economía social y solidaria. Si logramos desarrollar las capacidades necesarias tanto a nivel individual como colectivo y realmente trabajamos en la creación de estrategias y políticas que promuevan la economía social y solidaria como respuesta y como estrategia. Muchas gracias, profesor Kumare. Y ahora quisiera invitar a Ulla Engelmann, directora de la Unidad de Economía Social y Crecimiento por parte de la Comisión Europea. Ulla, ¿cómo ve usted la economía social y solidaria como un mecanismo para hacer frente a los desafíos globales, sobre todo desde la perspectiva de la Comisión Europea, que en este momento está preparando su estrategia para los próximos 7 años? Adelante, Ulla. Buenos días y buenas tardes a todos. Muchas gracias también por darme la oportunidad de compartir lo que estamos haciendo en Europa, en particular cuáles son los planes de la Comisión Europea. Como se ha dicho, estamos a punto de crear un programa para los próximos 7 años y también en julio pasado hicimos un anuncio de un paquete de recuperación bastante amplio, mostrando una solidaridad sin precedente de los 27 países miembros de la Unión Europea. Se hizo el anuncio de este paquete de recuperación en el que se analizará cómo poder salir de esta crisis tanto a corto plazo como a más largo plazo y analizando todos los impactos que podrían venir. Es
un momento en el que muchos estados miembros tienen también que presentar sus planes individuales y hemos visto que muchos estados miembros están tratando de incluir la economía social y solidaria en buena medida como parte de sus planes de recuperación nacional. Entonces ya estamos viendo desde el inicio que la economía social y solidaria y sus actores han contribuido en la recuperación de la crisis al ofrecer soluciones innovadoras. Están buscando fortalecer los servicios públicos para complementar las acciones de los gobiernos. A largo plazo, sabemos que las organizaciones de economía social y solidaria pueden ayudar a enfrentar las crisis porque promueven modelos económicos sostenibles e inclusivos. Si tomamos este principio y consideramos también la importancia de la innovación social, de manera conjunta podrán hacer que las empresas estén mejor preparadas también para enfrentar la crisis económica. Por lo tanto, lo que también hemos hecho ha sido desde el inicio de la crisis tratar de recopilar las mejores prácticas dentro de la comunidad de la economía social y solidaria para ver cómo están combatiendo la COVID-19. Eso lo hemos hecho disponible en nuestra página web para compartir esa información, porque creo que una parte importante es inspirarnos los unos a los otros. La economía social y solidaria siempre ha partido desde lo local, pero estos ejemplos creo que deben compartirse. Si se comparten estas historias de éxito, podremos ir más allá para que el nivel local llegue en realidad a, a contagiar al panorama global. Hemos creado también los llamados cúmulos industriales de Alianza Europea en contra del coronavirus. En esta alianza de cúmulos industriales se ha invitado a actores de la economía social a compartir sus ideas para ver cómo pueden unir esfuerzos. Y creo que esto es algo muy importante. Si queremos tener más visibilidad, si queremos tener más influencia por parte de la economía social y que pueda ir más allá de nuestra comunidad local, creemos que se tiene que hacer esto. Y para ir más allá, tenemos que acercarnos a las empresas tradicionales, tratar de aprender de sus ejemplos. Y cuando hacemos estas reuniones con estos cúmulos industriales o cúmulos de sectores, podemos aprender mucho. Se está promoviendo mucho la economía circular y para eso las empresas locales también tienen mucho que decir. Este es un momento para ver cómo la economía social puede ayudar a que haya esta transformación que buscamos, por un lado ecológica, por otro lado digital, y que con eso podamos llegar a un plan de acción de economía solidaria que es parte de lo que estamos desarrollando ahorita en un proceso de co-creación que estamos a punto de publicar en el segundo semestre del próximo año. Gracias. Muchas gracias, Ulla Engelmann, por esta visión positiva y optimista por parte de la Comisión Europea. Realmente motiva mucho escucharlos a ustedes y ver que 27 países miembros de la Unión Europea han incluido la economía social y solidaria como parte de sus estrategias nacionales de recuperación después de la pandemia de la COVID-19. También es interesante ver que la expectativa de la Comisión Europea es que la economía solidaria tenga un papel central en la transformación digital y ecológica. Es muy cierto lo que nos comenta, no debemos solo limitarnos a nivel local. Tenemos que crear estos cúmulos, estas asociaciones, alianzas entre sectores para resolver los desafíos globales y para eso debemos aprovechar el conocimiento de las empresas tradicionales y de las comunidades tradicionales para poder llevarlo a un nivel global. Muchas gracias por su participación
tan interesante y por compartir algunas de estas buenas prácticas. Ahora quisiera invitar a Antonella Noya, directora de la Unidad de Innovación para las pymes, regiones y ciudades de la OCDE. Antonella, ustedes lanzaron, de hecho, un proyecto de acción global para la economía social y solidaria y creo que también han tenido respuestas muy positivas. Entonces, ¿cómo ven ustedes a la economía social y solidaria como un mecanismo para resolver los desafíos globales desde la perspectiva de la OCDE? Antonella, adelante. Muchas gracias, Lawrence, por esa introducción tan amable, a los organizadores por invitarme a compartir la perspectiva de la OCDE sobre este tema tan importante en el que llevamos trabajando más de 2 décadas. Quisiera comenzar mi intervención repitiendo el hecho de que la economía social y solidaria siempre ha sido un mecanismo para enfrentar grandes desafíos. No importa si es a nivel local o a nivel global. Esto ha existido y continuará existiendo más allá de la crisis que ya se ha mencionado. Es cierto que la crisis ha hecho más visible el papel de la economía social y solidaria para enfrentar los desafíos, pero no es nuevo en realidad. Esto viene de mucho más atrás de la crisis. Por supuesto que con el trabajo que se ha hecho y tomando en cuenta la realidad económica y social actual y la crisis, la economía social y solidaria más que nunca se ha convertido en un actor crucial, porque la crisis exige una respuesta global sólida y soluciones nuevas que aprovechen la solidaridad, la cooperación y la responsabilidad. Esos son los valores que inspiran las prácticas de la economía social y solidaria. Siempre ha sido así. Por ese motivo, la economía social y solidaria y sus organizaciones tienen una posición privilegiada para contribuir a estas soluciones y a esta respuesta a la crisis. Quisiera ahora compartir cómo las organizaciones y los modelos de la economía social y solidaria pueden llevarnos a repensar cómo enfrentamos nuestros problemas sociales y económicos. Desde el inicio de la crisis, la economía social y solidaria ha tenido 2 papeles fundamentales. En primer lugar, el camino de corrección de los errores del pasado y el camino de la recuperación. ¿A qué me refiero con lo primero? La economía social y solidaria puede hacer que los actores tradicionales a nivel social y económico tengan una reacción en distintos sectores. Hay miles de ejemplos de esto alrededor del mundo. El papel de la economía social y solidaria de inspirar y de transformar se basa en la capacidad de las organizaciones dentro de la economía social y solidaria de innovar, de experimentar, creando modelos más sostenibles e inclusivos, con prácticas mucho más responsables que pueden llevar a transformar el sistema económico. De esta manera es que pueden inspirar a otros actores. A mí me parece que el surgimiento de las llamadas economías de propósito o los movimientos de inclusión e igualdad social son un ejemplo de cómo la economía social y solidaria ha estado inspirando a distintos actores de la sociedad. A nivel local y territorial, es importante entender que las organizaciones de la economía social y solidaria han mostrado mucha resiliencia precisamente porque su fortaleza es su comprensión de las localidades. Trabajan a nivel local con actores locales, entienden bien cómo funcionan los distintos actores y pueden identificar cómo resolver problemas locales que también son parte de los problemas globales. Estas redes locales tan fuertes son las que pueden permitir que estos grupos empiecen a transformar los problemas a nivel global.
El enfoque debe ser fortalecer las coaliciones sociales para crear más oportunidades económicas y empoderar a los ciudadanos para que se hagan arquitectos de su propio futuro. Eso será sumamente importante para resolver los desafíos globales. Por último, quiero recordar algo que Laurence mencionó, la acción global que la OCDE ha lanzado. Lo que ha hecho la OCDE durante años ha sido ayudar a los creadores de políticas a fortalecer su ecosistema para que cuenten con más organizaciones de economía social y solidaria. Estamos trabajando, por ejemplo, con la Comisión Europea justamente para explorar su marco regulatorio, para permitir una mayor participación de actores de la economía social y solidaria y garantizar que sus contribuciones se ayuden a superar los desafíos globales. Muchas gracias, Antonella Noya. Quiero enfatizar esto que nos comenta de que la economía social y solidaria puede tener un papel fundamental, sobre todo en dos sentidos, porque sí, justamente es así como respondemos a las necesidades, primero a nivel local y con las contribuciones al desarrollo local, la capacidad creada en las organizaciones de la economía social y solidaria puede llevarse más allá, porque con eso tienen una mayor credibilidad que les permite tener ese papel transformador e inspirador. Creo que eso es importante considerarlo en esta plenaria. ¿Cómo se puede crear un mecanismo desde la economía social y solidaria para enfrentar los grandes desafíos globales? Creo que algo de lo que mencionaba también sobre la importancia de trabajar con creadores de políticas para consolidar los ecosistemas de la economía social y solidaria será sumamente importante. Estamos ansiosos de ver esa acción global que publicarán porque estamos seguros de que ayudará a que la economía social y solidaria se vuelva más visible como un mecanismo que permita resolver los desafíos globales. Muchas gracias nuevamente y ahora quiero invitar a Vic Van Buren, director del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas de la Economía Social y Solidaria. Creo que también está en representación de la OIT, pero bueno, representando a estas organizaciones de las Naciones Unidas para compartirnos la perspectiva de la economía social y solidaria dentro de Naciones Unidas. ¿Cómo lo considera Naciones Unidas? ¿Cómo ven que la economía social y solidaria puede ayudar a superar los obstáculos globales? Muchas gracias, Lawrence, y felicidades a GSEF por organizar este evento. El mundo se está viendo afectado por la pandemia y eso lo vemos también en el sector del trabajo. Se ha visto una pérdida de empleos impresionante. Muchas empresas han tenido que cerrar. Ya se han perdido como 490 millones de empleos alrededor del mundo. Esto es una tragedia humana con muchos impactos negativos para la economía. Incluso antes de la pandemia, había un déficit social importante de cara a la digitalización, a la mecanización, a la búsqueda de poder y de ingresos. Ese había sido el enfoque humano y eso es lo que yo creo que ha sido el problema. Este es el momento de replantearnos y poner a los seres humanos al centro en nuestras prioridades. De eso creo que se trata la economía social y solidaria, pero hay que reconocer que no se puede trabajar de manera aislada. Todos tenemos que colaborar creando el entorno y la comunidad necesaria. Debemos tener un enfoque holístico, así es como lo ven Naciones Unidas. Los gobiernos y sus aliados dentro de la sociedad tienen que entender mejor la economía social y solidaria y saber cómo puede beneficiar a las personas, a la economía y al medio ambiente. No podemos depender de unos cuantos países que ya tienen buenas prácticas para que hagan el cambio a nivel global. Nadie tiene una varita mágica y los gobiernos
de los países en desarrollo pueden sentarse a esperar que de la noche a la mañana todo cambie. No, pero si entendemos mejor la economía social y solidaria, los gobiernos estarán mejor posicionados para crear un entorno propicio que fortalezca al mundo en desarrollo. Las empresas sociales deben incluirse dentro de cualquier proceso de recuperación y deben beneficiarse en cualquier paquete de recuperación. Hoy en día muchas de estas empresas están en la periferia, no forman parte de los marcos regulatorios y por lo tanto no se benefician de los paquetes de recuperación de los gobiernos. Es momento de que la economía social y solidaria sea parte de las estrategias nacionales y que no quede relegado. Tiene que formar parte central de la estrategia nacional. También es momento de que los organismos regionales adopten la economía social y solidaria y la hagan visible. Solamente cuando eso suceda podremos ver un incremento en actividades de la economía social y solidaria para lograr el impacto que los objetivos de desarrollo sostenible buscan. Es momento de aprender lecciones y de buscar el desarrollo sostenible en el periodo de la pospandemia. La pandemia ha mostrado las grandes desigualdades en el mundo y mostrado la necesidad de resiliencia, innovación y cooperación. Debemos buscar hacer frente a las causas raíz para poder construir un mundo diferente. La economía social y solidaria debe ser clave para poner a los seres humanos como prioridad por encima de cualquier otro interés. Creo que Mónica nos decía, Mónica en representación de los jóvenes decía que los jóvenes siempre están buscando soluciones, pues la economía social y solidaria tiene muchas soluciones que compartir, tiene muchas propuestas valiosas que el mundo necesita escuchar. Todo eso está sumamente bien alineado. Lo único que falta es que los gobiernos adopten este desafío y visibilicen esta discusión. Dependemos de todos los que formamos parte de esta discusión el día de hoy, de hacer nuestro el desafío de seguir compartiendo la información, seguir tratando de llevar nuestros temas al centro de las agendas nacionales. Debemos tratar de dirigirnos en una dirección distinta a la que aquella en la que hemos estado. El programa que nosotros comentamos en una sesión previa se creó para apoyar a los gobiernos. Es un programa que busca satisfacer las necesidades de los gobiernos para crear el ecosistema, el entorno que se necesita para favorecer las acciones de la economía social y solidaria. En Naciones Unidas, en nuestro grupo de trabajo, estamos buscando a cualquier actor que sirva como aliado para tratar de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible basándonos en las iniciativas de la economía social y solidaria. Muchas gracias, Vic Van Buren. Creo que todo lo que nos comenta, si lo recuerdo bien, lo ha dicho en todas y cada una de las reuniones, que no solo debemos seguir hablando entre nosotros, sino tratar de realmente llevar las ideas de la economía social y solidaria y hacerlas más visibles con todos los actores de la sociedad para que realmente las estrategias se adopten y lleven a la transformación, que podamos utilizarlas para superar los grandes obstáculos globales. Él nos ha insistido mucho en que la economía social y solidaria debe ser parte de las estrategias nacionales de los países y que debe formar parte de la agenda de desarrollo de los organismos regionales también. Creo que esta es la única manera de hacer que la economía social y solidaria se haga más importante dentro de las estrategias para resolver los desafíos globales, porque tenemos un modelo sumamente insostenible de desarrollo que con nuestras propuestas de valor podría mejorarse y con nuestras buenas prácticas podríamos encontrar soluciones a problemas muy específicos. Muchas gracias. De hecho, el grupo de trabajo para la economía social y solidaria que preside Vic está trabajando mucho para que los gobiernos se unan y promuevan este proyecto a través del programa que él nos mencionaba, un programa de promoción de reglamentación
para los gobiernos. Muchas gracias, Vic, por su trabajo, el trabajo del Grupo de Naciones Unidas, que creo que tiene propuestas muy interesantes para los gobiernos. Ahora quisiera invitar a nuestro último panelista, el señor Maxime Pednot-Jobin, alcalde de la ciudad de Gatineau, en Quebec. De hecho, es nuestro representante de gobiernos locales en GICEF y acaba de desarrollar una serie de políticas públicas para promover y para hacer que la economía social y solidaria forme parte de la estrategia del gobierno de su ciudad. Entonces, Maxime Pednot-Jobin, adelante, por favor. Merci beaucoup, Madame Quirk. Merci à vous tous d'être là. C'est motivant. Muchas gracias a todos. Es genial ver a personas que estén tan comprometidas y que vean la importancia de la economía social. Para nosotros, la economía social es una herramienta para transformar las instituciones. De hecho, esta semana es cuando el Consejo de la ciudad de Gatineau va a adoptar una política pública de economía social para transformar verdaderamente la institución. En Gatineau tenemos 300,000 habitantes y tenemos una larga tradición en economía social. Tenemos empresas en muchos ámbitos y en un momento en el que Quebec estaba cerrando muchas empresas, creamos la primera empresa de inserción en Quebec, en Gatineau. Tenemos, por ejemplo, un bosque protegido administrado por una organización apoyada por la ciudad. O sea que tenemos una larga tradición, pero no teníamos todavía una herramienta para enmarcar nuestras acciones. El objetivo, bueno, teníamos varios objetivos, pero uno de nuestros objetivos era consolidar más la acción ciudadana dentro de la economía. Es decir, acompañar a los ciudadanos y a las ciudadanas que lanzaban empresas colectivas o empresas de economía social. Pero también teníamos un segundo objetivo que para mí tiene que ver con la preocupación del foro el día de hoy, de manera más cercana. Y es que queríamos crear alianzas entre la administración y las iniciativas ciudadanas para hacer que entraran los ciudadanos a la ciudad. La idea era apoyar la acción ciudadana dentro de la economía. No queríamos crear nuevos programas para eso. Pensamos, no, vamos a cambiar nuestras propias maneras de gobernar, de administrar la ciudad para que se acerque la administración municipal a los ciudadanos. La idea era crear otra cultura de asociación, de colaboración con los ciudadanos. Empezamos entonces a examinar cada uno de los apalancamientos de los que disponíamos para favorecer la acción colectiva, las inversiones, la infraestructura, la manera en que teníamos proveedores, adoptábamos políticas para aceptar proveedores y nos dimos cuenta que no podíamos hacer esto solos. Tuvimos que reconocer que el llevar a cabo ciertos mandatos municipales podían ser llevados a cabo gracias a las organizaciones ciudadanas. Porque a menudo esas organizaciones tienen una mayor flexibilidad, pueden movilizar sus recursos, se pueden adaptar, su capacidad de adaptación es más grande que la nuestra. Y a través de esta política, nos inspiramos en lo que hacían en Europa, en la gestión de cuestiones públicas por organizaciones externas de ciudadanos. Había 12 personas entonces que empezaron a adoptar, a acompañar a los ciudadanos para favorecer el trabajo entre el gobierno y las asociaciones ciudadanas. Para mí eso es lo más potente, es transformar el gobierno para que entienda y se conecte con las necesidades ciudadanas. Cuando trabajamos junto con los ciudadanos, cambiamos el mundo.
Por ejemplo, hemos tenido inundaciones o en el 2018 tuvimos un tornado y otra vez inundaciones. Y la ciudad estaba asociada a los movimientos de ciudadanos de manera más íntima y ellos pudieron favorecer la resiliencia de la ciudad. Y como decía el señor Van Juren, nosotros vamos a ser cada vez más capaces de poner a la economía social en el centro de nuestra economía. Gracias. Monsieur Maxime Pedno. Muchas gracias, señor Maxime Pedno-Jovan. Creo que como dijo, es muy interesante, ya que él está en la ciudad de Gatineau, en Quebec, que tiene una gran tradición de economía social y solidaria y también cuentan con ecosistemas muy conocidos, muy famosos. Y a pesar de contar con esta gran tradición en la economía social y solidaria, especialmente como gobierno local, nunca han intentado construir un mecanismo que promueva este tipo de economía como una estrategia como tal. Entonces, lo que nos dice es muy importante para la discusión que tenemos hoy. La economía social y solidaria es una herramienta para transformar instituciones y diría que específicamente instituciones públicas de gobiernos nacionales y locales, así como otras instituciones sociales de economía. Creo que las dos estrategias que han adaptado son la acción ciudadana para que las personas se involucren en la economía y también construir alianzas entre el gobierno y los actores de la sociedad civil. Me parece que esto realmente aborda las principales cuestiones relacionadas con la economía social y solidaria como mecanismo para enfrentar grandes desafíos y especialmente para resolver estos grandes problemas. Desde el primer panelista hasta el final, se han transmitido mensajes muy claros a través de los cuales podemos entender que nuestra fortaleza de la economía social y solidaria se basa en el nivel local y territorial. Y cuando realmente atendemos las necesidades básicas de las personas a través de la innovación y a través de la aportación de grandes iniciativas transformadoras muy creativas. Así que hay muchas buenas prácticas que ya están disponibles y muchos de ellos ya las mencionaron, pero no podemos quedarnos solamente a nivel local. Necesitamos expandirnos a nivel regional y local con ayuda de los gobiernos, las instituciones públicas e instituciones regionales para que la economía social y solidaria sea la estrategia principal de estos programas de desarrollo social, que forme parte inherente de la agenda de estas instituciones. Creo que lo que acaba de decir Maxime es muy importante. Debemos ser una herramienta para transformar estas instituciones. Y creo que esta es una muy buena recapitulación de lo que ya hemos escuchado a lo largo de esta primera ronda de discusiones. Antes de seguir a la próxima parte, me gustaría recordarles que, de hecho, nos quedan, bueno, tenemos 460 personas que están conectadas en este momento. Creo que están conectadas de diferentes países y a lo largo de toda esta semana tuvimos más de 9,000 personas en diferentes secciones. Y en este momento no solamente tenemos a 460 personas, pero hay otras personas que también nos están siguiendo a través de las transmisiones en vivo en nuestra página de internet www.gcef2021.org y también en la transmisión de Facebook en la página de INAIS. Y también se unirán sin duda más personas a la segunda ronda y para la ceremonia de clausura.
Nos gustaría que recordaran que tenemos esta sesión disponible en 3 idiomas diferentes, así que por favor seleccionen el idioma que necesiten bajo el icono de planeta que está en la parte de abajo de la pantalla. Ahí pueden seleccionar la interpretación. Para quienes tienen redes sociales, también nos pueden seguir y utilizar un hashtag GCEF 2021, con el cual pueden hacer comentarios y expresar sus opiniones acerca del evento. Pueden transmitir cualquier mensaje relacionado con nuestro evento que deseen. Y me gustaría recordar al equipo de GCEF que este es nuestro foro virtual global sobre la solidaridad y la economía social y solidaria como camino hacia la transformación, grandes desafíos, mayor solidaridad. Por favor, visiten nuestra página, visiten nuestro... And you can also address your questions to the panelists. Y aquí también pueden interactuar con las personas en el chat. Me gustaría que contestaran la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos transformar el presente y construir un mejor futuro con una perspectiva de economía social y solidaria? Como este es el último panel, nos gustaría ver todos sus comentarios, sugerencias, opiniones en respuesta a esta pregunta. Bueno, ahora me gustaría pasar a la siguiente ronda. Es la pregunta que les haré a todos los panelistas. ¿Cuál es la contribución de la economía social y solidaria a la economía local para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible? Ariel, adelante. Me gustaría invitar a Ariel Guarco a que nos dé su respuesta sobre cuál sería la aportación de la economía social y solidaria a la economía local y específicamente para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Adelante, Ariel. Muchas gracias, Laurence. Creo que cuando se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cambió la concepción del desarrollo. Antes quizás la discusión era cómo debíamos hacer para que el desarrollo llegase a todos. Ahora el punto es, ¿qué debemos hacer para cambiar la forma en que nos desarrollamos? El objetivo no es solo que el desarrollo llegue a todos, es cambiar la forma en que nos desarrollamos. Si no, el planeta no alcanza, es así de simple. Este debate entonces hay que llevarlo al plano local y en especial al seno de la economía social y solidaria. La economía social debe ser un camino para cambiar el modelo de desarrollo desde el plano local, no solo para incluir a los más débiles. Por eso hay que invitar a nuestras comunidades y a nuestros gobiernos locales a hacerse las preguntas correctas y luego mostrarles que desde estos modelos que representamos tenemos las mejores respuestas. Algunas preguntas podrían ser, ¿dónde estamos poniendo nuestros ahorros, por ejemplo? ¿En instituciones que financian el desarrollo local o en fondos especulativos? ¿Dónde compramos? ¿En organizaciones donde los consumidores pueden priorizar el cuidado del ambiente y la salud? ¿O en cadenas manejadas por oligopolios? ¿Quién se encargará de cambiar la matriz energética? ¿El que está pensando en el negocio o el usuario que está en cada territorio y que tiene una lógica de servicio? ¿La economía circular será el resultado de la competencia o de la colaboración? ¿Para quiénes trabajamos? ¿Para un desconocido que solo busca el lucro o para atender las necesidades de nuestra comunidad? Estas preguntas competen a todos los ciudadanos, no solo a los más postergados o a los más desprotegidos. Hay que presentar estas cuestiones en las comunidades locales y mostrar que invertir en economía social es una necesidad para todos y para todas. No se trata solo de promover la solidaridad con el más débil. Se trata de promover la cooperación como un paradigma de organización económica indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible. Ese es el desafío que tenemos enfrente, llevar los objetivos de desarrollo sostenible al plano local y demostrar que el camino para hacerlo es la economía social. Y para eso hay que comenzar por hacerse las preguntas correctas y recordar que la economía social y solidaria no es
solamente una ambulancia que va recogiendo los heridos que van dejando otros modelos, sino que es el modelo más adecuado para que todos nos cuidemos y para que cuidemos el planeta. Muchas gracias. Thank you very much, Ariel Guarco. Muchas gracias, Ariel Huarco. Me parece muy interesante lo que dijo y me parece que un mensaje importante que quiso transmitir fue esta idea de que el desarrollo está cambiando. Así que, ¿qué podemos hacer como economía social y solidaria? Cambiar el objetivo del desarrollo y este debe ser un camino para cambiar los modelos de desarrollo y los objetivos de desarrollo. Creo que es un mensaje muy importante que debemos recordar siempre. Y ahora me gustaría decirle a la profesora Madani, al profesor Madani Kumare que tome la palabra, por favor. Profesor Madani, adelante. Muchas gracias, Laurence. Las organizaciones de la economía social y solidaria contribuyen a un desarrollo más humano e inclusivo y también sostenible. Si hablamos de lo humano y de lo sostenible, yo creo que son aspectos muy visibles en los valores de la economía social y solidaria. Entonces, más allá del papel de acompañamiento de estas organizaciones en la gestión responsable de los retos económicos, estas organizaciones tienen el papel de anticipar las consecuencias macroeconómicas en general y también los actores económicos y sus actividades. Pueden proponer modelos para transformaciones propicias al progreso para las poblaciones pobres con pequeños ingresos. Existen varios tipos de organizaciones de la economía social y solidaria que varían según los países para adaptarse a las preocupaciones de las poblaciones. El elemento común es que necesitamos un enfoque holístico y un funcionamiento participativo para que se planteen los problemas reales, que se analicen de forma objetiva y que podamos llegar a soluciones consensuales y duraderas. En todos los países africanos, casi, existen estrategias de lucha contra la pobreza, de lucha contra la exclusión, etcétera. Pero todas esas estrategias em, buscan el desarrollo humano. ¿Por qué? ¿Por qué no usar este enfoque de la economía social y solidaria que está enfocado en lo humano? Por eso pensamos que existen los recursos o los medios para implementar las prácticas de la economía social y solidaria y llegar a un desarrollo cultural, económico, social en los territorios donde opera la economía social y solidaria. Ces valeurs de l'économie Los sociale. gobiernos tienen que integrar, incorporar estos valores en sus programas y colaborar con estos actores. Cuando se habla de inestabilidad socioeconómica, las causas son económicas. Entonces, ref- cuando trabajamos en la economía social y solidaria, podemos resolver estos problemas, porque cada habitante va a poder participar en la economía local y generar ingresos que se van a redistribuir. La economía social y solidaria en los territorios es sinónimo de paz social, de creación de empleo, para que los jóvenes se queden en sus regiones y prevenir los flujos, el éxodo, la migración clandestina
que es un peligro para su futuro. En Malí, por ejemplo, es un país que está en guerra contra el terrorismo desde el 2012. Bueno, durante la pandemia de la COVID, los poderes públicos movilizaron fondos para implementar medidas de respuesta en tiempo real. En Europa no se ha hecho esto. La economía local se basa en acciones locales. Las comunidades locales tienen que organizarse ahora, desde ahora, para asociar, involucrar los poderes públicos, porque ellos tienen acceso a fondos. Se tendría que planificar respuestas y anticipar catástrofes naturales o desafíos humanos. Entonces hemos aprendido mucho y estamos desarrollando alianzas estratégicas con las comunidades para que la planificación tome en cuenta la economía social y solidaria y para ir más allá de eso, para que las políticas públicas incluyan la economía social y solidaria. Eso es lo que nos anima a pedirles a todos los países a que presionen a los gobiernos para que actúen de una forma propicia a la economía social y solidaria. Gracias. Muchas gracias, profesor Kumare. Como vamos un poco retrasados de tiempo, no voy a resumir lo que acaba de decir. Solamente quisiera decir algo rápidamente, que ha insistido mucho en que deben disponibilizarse los recursos y los medios para propiciar la economía social y solidaria y de esta forma contribuir al desarrollo. Así que ahora me gustaría invitar a Ulla Engelmann de la Comisión Europea a que tome la palabra. Ulla, ¿cuál cree usted que serían las contribuciones de la economía social y solidaria al desarrollo local y para cumplir los objetivos de desarrollo sostenibles? Creemos que la economía social y solidaria es muy importante, es algo que se debe ejecutar a nivel local, pero es un tipo de participación única en este nivel local. Los ciudadanos deben participar y ayudar porque no siempre es obvio para a todos los actores de la economía que haya acceso a nivel regional, pero para poder crear respuestas eficaces, creamos regiones de economía social y solidaria donde unimos las autoridades locales como las ciudades, por ejemplo, o autoridades regionales y se los presentamos también a los actores de la economía social porque todo se basa en la confianza. La confianza es el primer paso para tener una buena cooperación. Así que creamos este tipo de confianza y proporcionamos fondos, recursos para misiones de economía social de la Comisión Europea que se han expandido a diferentes ciudades y regiones y se han compartido las mejores prácticas. Es muy importante hacer este tipo de transiciones y en esta transición hay un proceso de recuperación donde se han propuesto ejemplos muy concretos como viviendas sociales muy accesibles que son de suma importancia. Y en el plan de recuperación tenemos una fase de renovación y lo que se propone en la fase de renovación es que se creen iniciativas de viviendas accesibles y contaremos con que la economía social participe en estas iniciativas de vivienda accesible para cambiar la situación social a nivel local y seguiremos este tipo de debates porque son buenos ejemplos que vale la pena compartir. Planeamos en este momento la cumbre de la economía social europea para el mes de mayo y tendremos esta reunión en una ciudad de Alemania donde se va a hacer
una ruta, una guía hacia la reunión de Mannheim en Alemania, ya que es posible crear un plan digital previo a la reunión para primero tener la participación de las ciudades y la participación a nivel local que es tan importante para nuestro desarrollo. Gracias. Muchas gracias, Ula. Me parece muy interesante saber acerca de sus iniciativas tan creativas relacionadas con las regiones europeas que están participando en la economía social. Me parece que también se mencionó esto en un foro de GCEF anterior y me sorprendió mucho cómo se ha estructurado este proceso a lo largo del tiempo y se ha vuelto una herramienta muy importante para el intercambio de buenas prácticas. Usted también mencionó que las misiones de la Unión Europea para la economía social promueven la participación de los ciudadanos a nivel local y también promueve la creación de alianzas, lo cual es muy importante. Así que muchas gracias por compartir estos ejemplos tan concretos. Y como les ha dicho Ula, ustedes pueden participar en esta planificación en la ruta hacia Mannheim por internet y hay mucha información disponible acerca de esta iniciativa y de las muy buenas prácticas desarrolladas por diferentes regiones de la Unión Europea. Ahora me gustaría invitar a Antonella Noya. Antonella, ¿cuál es su opinión sobre las contribuciones de la economía social y solidaria para el desarrollo económico y para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible? Muchas gracias. Bueno, me gustaría empezar diciendo que mucho antes de la adopción de los ODS, la economía social ya contribuía al desarrollo de la economía local en muchas dimensiones que ahora corresponden a diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Puedo decir, por ejemplo, que se puede reducir la pobreza, el hambre, mejorar la salud, la calidad de la educación, se promueve más inclusión y la economía sostenible, y el desarrollo sostenible social. Todos estos objetivos están relacionados con las iniciativas de economía social, lo cual demuestra que incluso antes de que se establecieran estos objetivos conceptualmente, los principios de la economía social ya eran pioneros en diferentes áreas. Posiblemente uno de los impactos más visibles de la economía social y solidaria y sus organizaciones para los objetivos de desarrollo sostenible podrían ser en el trabajo digno y el desarrollo económico, el crecimiento económico incluyente. Y esto se puede demostrar a través del gran impacto que esta economía ha tenido en el empleo y por las ventajas que ha creado. Y estoy de acuerdo completamente con Ariel. Tenemos que crear las condiciones para que la economía social esté disponible para todos, no solamente para las personas menos favorecidas. Realmente es una iniciativa para todas las personas de todos los niveles y todos los sectores. De hecho, las aportaciones de la economía social para un crecimiento económico incluyente, que es uno de los ODS, puede ir mucho más allá de esta contribución de generar empleos dignos. Pero claro, a través de la generación de empleos en diferentes sectores, también se puede contribuir a la economía circular, al sector alimenticio, al sector cultural. Así que hay realmente muchas aportaciones en diferentes áreas del desarrollo sostenible y para estos ODS. Me parece también muy importante monitorear mejor las contribuciones de la economía social y solidaria y cómo es que están contribuyendo a los ODS también. Y bueno, creo un documento con mucha información que se los acabo de poner en el chat, así que si les interesa saber más, por favor, entren a este link, chequen esta información, ya que ahí tenemos mucha información sobre cómo nuestro trabajo puede tener un gran impacto para cumplir los ODS. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonella. Antonella nos ha dicho
varias veces que una de las principales aportaciones de la economía social y solidaria para poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, principalmente el objetivo número 8, que es el empleo digno y un crecimiento económico incluyente. Pero también ha dicho de forma más general que este tipo de economía contribuye a cumplir muchos otros objetivos de desarrollo sostenible. Todos están relacionados con el desarrollo sostenible y la inclusión social. En el grupo de trabajo de las Naciones Unidas también se ha trabajado mucho en este sentido, por lo que me gustaría invitar a Vic Van Vuren a que siga hablándonos sobre este intercambio de contribuciones y nos diga de qué forma se ha contribuido con la economía social a los ODS. Muchas gracias. En Trento, el año pasado, hablamos sobre las prioridades del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas e identificamos 5 áreas. Una de ellas era el desarrollo local y económico. Este es nuestro enfoque principal. Pero lo que es importante recordar el día de hoy es que hay algunos principios fundamentales que no se han implementado a niveles locales. Y estos son procesos. Los procesos son igual de importantes que el contenido. Y hay que entender que si vamos a promover el concepto de solidaridad, necesitamos un mejor branding, necesitamos una mejor marca para entender cómo funciona muy bien la economía social y solidaria. Primero, se necesitan mejores capacitaciones y recursos educativos en todos los niveles para que las personas entiendan la dinámica de este tipo de economía y cuáles son los beneficios de tenerla. Y creo que Ula también lo mencionó, el proceso de participación se vuelve muy importante. Debemos aceptar que no todos están trabajando desde el mismo nivel de conocimientos y desde la misma plataforma de conocimientos. Y otra prioridad de nuestro grupo de trabajo en las Naciones Unidas ha sido el desarrollo de plataformas de conocimiento. Hace 2 años lo iniciamos y queremos que esté disponible en todo el mundo. En cada plataforma vamos a tener mejores prácticas para que haya una mejor comprensión de la economía social que sea accesible fácilmente para cualquier persona a nivel local que quiera tener más información. Y el último punto que tengo es que esta propuesta que les mencioné antes, la ESS para proyectos de ODS, está orientada a los niveles locales para que haya procesos de desarrollo local y económico para que se actualicen estos planes y que haya un éxito mucho más amplio del que han tenido hasta el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Vic. Creo que como estamos un poco retrasados, me gustaría invitar a todos que por favor consulten la página de internet del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas y las plataformas de conocimiento que nos acaba de mencionar, ya que hay muchos recursos, buenas prácticas y muchas aportaciones que están disponibles en estos recursos en línea. Esto es muy importante. No solamente tenemos información de las 18 agencias de las Naciones Unidas, sino también de organizaciones externas que están participando en el proceso. Así que, por favor, visiten la página de internet del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre economía social y solidaria. Ahora me gustaría invitar a Maxime Pedneau-Jobin, que es el alcalde de Gatineau, en Quebec. Así que, adelante, tiene la palabra. Por favor, comparta su idea sobre las contribuciones de la economía social y solidaria a los ODS. Adelante, alcalde. Contribution de l'économie sociale, fondamentalement, c'est de faire confiance Bueno, aux para mí la principal contribución de la economía social es que se le da confianza a los ciudadanos y poder económico. Eso es lo que hace que la economía social sea una de las respuestas más poderosas a los errores del capitalismo y una de nuestros mejores herramientas para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable. El nivel local, el trabajo a nivel local, permite crear comunidades más fuertes, ofrecer servicios esenciales, dándole poder a los ciudadanos para que la acción tenga sentido para los ciudadanos. Los beneficios invertidos en la misión más que en la apropiación personal, eso también para mí es fundamental.
De hecho, yo diría que gracias a la presencia de los ciudadanos, la acción económica se vuelve una búsqueda del bien común. Para mí, la economía social cambia totalmente el, la situación. Los ciudadanos se vuelven actores, socios, y esa es para mí la contribución fundamental de la economía social. El hecho de hacer evolucionar todo el sistema político, todo el sistema económico en favor de los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Creo que nos ha indicado que es muy importante que la economía social realmente promueva alianzas y sociedades entre los ciudadanos y el gobierno, empoderar a los ciudadanos a nivel local, y es por eso que la participación ciudadana es tan importante, especialmente si buscamos enfrentar los desafíos del desarrollo local. Como vamos un poco retrasados, me gustaría decirles con gran pesar que hemos decidido no llevar a cabo nuestra sesión de preguntas y respuestas. Quisiéramos haber tenido una sesión de preguntas y respuestas de 15 minutos, pero como tenemos una sesión de clausura después de la sesión plenaria número 5, lamentablemente no tendremos interacción con el público en esta ocasión, pero sé que Laura Rodríguez tiene 2 preguntas que nos quisiera hacer. Tenemos estas preguntas ya, se las vamos a hacer a los ponentes y trataremos de obtener las respuestas incluso después de que se acabe la sesión plenaria. Entonces pido que sean comprensivos porque no tenemos mucho tiempo, pero vamos a pasar a la tercera ronda. ¿Cómo podemos transformar el presente y construir un mejor futuro con la perspectiva de la economía social y solidaria? Le pediré por favor a cada uno de los panelistas que solamente hable durante 2 minutos y también incluyan su mensaje de conclusión, que digan algunas palabras clave para concluir nada más. Así que primero, Ariel Guarco, adelante. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Laurence. Brevemente para cumplir con el tiempo, creo que esta pandemia que estamos atravesando ha desnudado nuestra fragilidad ambiental y social. Nos ha mostrado también el carácter local de nuestras fragilidades y nos ha enseñado que se requiere coordinación global para superar el desafío que estamos enfrentando. Creo que no debemos perder la oportunidad como humanidad de desperdiciar este aprendizaje, de aprovechar este aprendizaje, mucho menos cuando tenemos frente a nosotros el enorme reto de la crisis ambiental. Creo que para esto la economía social debe actuar en los 2 planos. En el plano global, como dije al inicio, tratar de incidir para cambiar algunas de las reglas de juego. Hay que discutir la orientación del financiamiento, modificar la arquitectura del sistema financiero global, y hay que cambiar las normas en cada país para que efectivamente se favorezcan los modelos de la economía social y solidaria. En el plano local, que es donde desarrollamos nuestra principal tarea y donde la economía social nació y está presente, debemos avanzar sobre aquellos espacios de la economía que resultan indispensables en términos, como dije también en la ocasión anterior, del cuidado de las personas y del ambiente, la economía circular, las energías renovables, la economía verde, la economía del cuidado, la economía digital, la agroecología. Allí es donde tienen que depositar las esperanzas los hombres y mujeres que están preocupados por el futuro de la humanidad. Y allí debemos mover los modelos de la economía social y solidaria. Pero para esto hay que innovar, no necesariamente lo que hemos hecho en el pasado nos servirá en el futuro. Lo que sí son permanentes son nuestros valores, nuestros principios, aquellos valores que nos hacen, que muchos creen que no tienen que ver con la economía, pero que para nosotros solemos decir que son nuestra base constitutiva.
la ayuda mutua, la solidaridad, la cooperación y fundamentalmente la democracia. Estos valores son los que nos deben decir que sí o responder que sí a ese llamado que está haciendo Naciones Unidas en su ODS 17 de crear una alianza global para el desarrollo sostenible. En lo global, entonces, este tipo de encuentros, una mayor vinculación, un mayor trabajo conjunto entre los organismos interesados para el desarrollo sostenible, por el desarrollo sostenible. Y en lo local, compartiendo plenamente lo que ha dicho Maxim, contarles que en Argentina, pero también en otros países, he visto que se están desarrollando redes de municipios cooperativos en los cuales se articula el trabajo realizado por cada uno de los estados municipales con las mesas de la economía social y solidaria, donde están todos los actores de la comunidad civil organizada. En nuestro país, básicamente son acuerdos con 4 premisas: desarrollo local, compra cooperativo, educación cooperativa y cuidado del ambiente y la salud. Creo que si trabajamos fuertemente uniendo y creando esas alianzas para el desarrollo sostenible con base local, pero con mirada global, estaremos muy preparados para enfrentar no solo los desafíos presentes, sino aquellos que se nos presenten también en el futuro. Muchas gracias. Thank you very much, Ariel Huarco. Muchas gracias, Ariel Huarco. Ahora adelante, profesor Madani Kumare. Por favor, díganos cuál es su mensaje final y cómo podemos construir un mejor futuro desde la perspectiva de la economía social y solidaria. Adelante. Merci beaucoup, Laurence. Muchas gracias. Quisiera recordar que el fracaso de la realización de la OMD, el fracaso en la consecución de los objetivos de desarrollo son debidos a que no se tomó en cuenta los enfoques de desarrollo inclusivo como los de la economía social y solidaria. El COVID-19 mostró que ningún país, ningún pueblo, ningún gobierno, por poderoso que sea, puede enfrentar solo a los desafíos existenciales de la humanidad. Y a pesar de eso, todavía no tenemos un plan mundial de respuesta a la catástrofe humanitaria. Entonces, como actor de la economía social y solidaria, la economía social y solidaria considerada como una alternativa al neoliberalismo, y en este contexto de COVID, nosotros nos vamos a permitir hacer las siguientes propuestas. Adoptar una posición internacional científica, no hipócrita, que aliente aliente que se hagan patentes que sean humanitarios. Necesitamos que nuestro principal pilar sea la ética, la solidaridad y la transparencia en la política internacional. Esto debería llevar a la adopción de un nuevo orden de desarrollo humano y universal basado en los principios de la economía social y solidaria, para asumir los desafíos globales y co-construir con todos los actores y en particular los distintos colectivos todos los desafíos. Para las organizaciones de la economía social y solidaria, es importante que nos transformemos en verdaderos actores proponiendo un cambio radical, un cambio que se impone para asumir los desafíos mundiales con respuestas holísticas mundiales. Nuestra suerte está ligada y tenemos que unirnos para crear colectivamente condiciones de existencia humanas. Muchísimas gracias. Merci beaucoup.
Muchas gracias. Thank you very much, Professor Kumare. Muchas gracias, profesor Kumare. Ahora me gustaría invitar a Ula Engelman a que nos dé su respuesta. Adelante. Muchas gracias. Me gustaría destacar la necesidad de visibilidad en este sector. No solamente se trata de visibilidad dentro de nuestro círculo convencional, de nuestras propias burbujas. Tenemos que salir, ir más allá, tener un alcance más grande hacia el nivel local, regional, nacional, a todas las personas responsables por la elaboración de políticas, y por eso necesitamos enfoques más innovadores de alcance y mejores metodologías. Hay que poner en práctica metodologías que ya han funcionado en algunos lugares, y es por eso que les expliqué cómo funciona este concepto de las regiones y misiones europeas para la economía social, y estas son metodologías que se pueden considerar como ejemplo, como referencia para otros lugares, y estamos dispuestos a compartirlas, porque si se pueden utilizar estos enfoques innovativos que nos incluyan como parte de esta transición tan necesaria, esta transición que nos puede llevar a una economía más sostenible, es justamente el objetivo que queremos alcanzar. Necesitamos estar juntos, trabajar juntos. El ecosistema completo debe estar involucrado para que el proceso estratégico realmente funcione. Y también es por eso que hemos identificado que la proximidad y la economía social son muy importantes para la recuperación dentro del Plan de Recuperación Europeo. Y todo esto solo se puede lograr a través de la participación total, porque se debe hacer esto en conjunto. Debemos trabajar juntos. Y para mí es muy importante que este proceso sea un proceso de co-creación utilizado para la elaboración de nuevas políticas, considerando nuevas visiones y realmente promoviendo discusiones, pláticas con todos los actores para que estas políticas se puedan implementar y que lleven a un cambio y a una mejor transición. Gracias. Muchas gracias, Sula. Ahora adelante, Antonella. Antonella Noya, adelante. Sorry, I'm here. Yes. Ok, aquí estoy. Bueno, para terminar, me gustaría insistir en algunas de las funciones y responsabilidades, algunos de los papeles que está cumpliendo la economía social y puede seguir expandiendo todavía más. Tenemos este papel de prevención, creando enfoques de prevención que puedan reducir los efectos negativos externos de las actividades económicas. Esto es muy importante. Tenemos el papel de mitigación para compensar los fracasos del sistema actual y que también puedan contribuir con las acciones locales para reconstruir de forma mejor. Pero para esta reconstrucción mejor es esencial que la economía social sea parte de las estrategias de recuperación y de su planeación. Se tiene que dar prioridad a esta economía social para reconstruir estas políticas. Y por supuesto está el papel de la transformación, el papel de la inspiración de la economía social, que puede tener una influencia en diferentes dimensiones y que puede ayudarnos a actuar de forma distinta y hacer negocios de forma distinta. ¿Qué necesitan las organizaciones de economía social para cumplir estos papeles, estos roles tan importantes? Bueno, en primer lugar, se necesita más visibilidad, se necesita más conciencia y se necesita un cambio educativo y cultural para que la economía social pueda ser una opción natural para los consumidores, que sea lógica para los consumidores, pero también al mismo tiempo para los empresarios que buscan desarrollar actividades con propósito social sólido. La economía social debe estar en el centro de este gran panorama. Además, también se necesita la evaluación y el reconocimiento del valor añadido de la economía social y de sus aportaciones positivas a la sociedad, que van mucho más allá de los valores
tradicionales que ya se han mencionado, como la inclusión social, la generación de empleos, entre otras cosas. Y claro, también el papel de los legisladores es muy importante para realmente tener una influencia, y por eso seguimos apoyándolos y apoyándolas para que se pueda mejorar el ecosistema a todos niveles, tanto nacional como local. Y al mismo tiempo para que se puedan crear alianzas entre los actores, ya que esto es sumamente importante. Ok, muchas gracias, Antonella. Ahora me gustaría invitar a Vic Van Buren a que nos dé su respuesta. Tiene usted la palabra. Vic, we don't hear you. Your Vic, microphone is no lo escuchamos. Reyes, ¿me escuchan? Buenos días a Yes, but we have invited Vic Van Buren Bueno, from. le hemos dicho a Vic Van Buren de las Naciones Unidas a que nos diera su respuesta. Are you there? Vic, ¿estás ahí? Okay. Then maybe I think Vic is Bueno, tal vez Vic no está ya con nosotros. Entonces me gustaría decirle al alcalde Maxime Petno-Jobin que nos diera su respuesta. Por favor, adelante. Sí, gracias. En primer lugar, quisiera decir que Ulla Engelmann y nuestra moderadora han hablado de la importancia de la visibilidad a nivel mundial. Y estoy totalmente de acuerdo, estoy profundamente convencido de que la renovación económica y de la democracia va a venir de los poderes locales, es decir, va a venir de las ciudades. Son los lugares donde los ciudadanos sienten que tienen la capacidad de cambiar su barrio, cambiar a su ciudad. Y para mí, gracias a la economía social, vamos a tener gobiernos locales más fuertes, que se van a volver herramientas más fuertes todavía entre las manos de los ciudadanos. Para mí, la fuerza de la economía social es que entrega el poder económico a los ciudadanos, pero además también humaniza a los gobiernos locales, para que estos gobiernos locales sean más poderosos e influencien lo que sucede en el resto del mundo. Creo que nos estamos volviendo cada vez más poderosos y creo que vamos a alcanzar a las instancias nacionales y globales que, según yo, están teniendo mucha dificultad para encontrar las respuestas adecuadas en el contexto actual. La renovación va a venir del nivel local y de la economía social. Es una gran herramienta para que nosotros los políticos podamos cambiar las instituciones desde dentro. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde Petno-Jobin. Bueno, me parece que hemos concluido nuestra sesión plenaria y brevemente me gustaría recapitular algunos puntos importantes, principalmente de esta última parte. Me parece que se ha insistido mucho en que se deben cambiar algunas reglas, especialmente los sistemas financieros internacionales deben cambiar si deseamos que la economía solidaria y social sea una solución para los grandes desafíos, pero se debe mantener la fuerza a nivel local. Esto fue un punto en común, todos nuestros panelistas lo mencionaron. Se ha dicho que esta es una crisis sin precedentes que realmente ha puesto la humanidad en riesgo. No hay una respuesta universal, una solución universal todavía para esta crisis que estamos viviendo, por lo que la economía social y solidaria
debe realmente contribuir con esta respuesta colectiva que es tan necesaria para poder resolver estos problemas. Ula también habló mucho sobre la visibilidad del sector de la economía social y de la importancia de tener un alcance mayor hacia otros actores en otros niveles como el nacional y el regional. Y también se mencionó que era importante utilizar metodologías innovadoras para crear este tipo de comunicación y de esa forma también se pueden compartir mejor las prácticas locales. En la región europea, seguramente tendremos una experiencia positiva que se podrá compartir posteriormente y sí sería muy interesante seguir organizando este tipo de intercambios de aprendizaje regional. Antonella también habló acerca del papel importante que tiene la economía social y solidaria en la mitigación de los fracasos del sistema actual y habló acerca de la importancia de una construcción de estrategias más eficientes. Pero para poder hacer esto se necesita que los gobiernos y los legisladores formen parte también de, de esta planeación que considera nuestra economía. Dijo que la visibilidad, la conciencia y la educación son muy importantes y es muy importante seguir trabajando con los legisladores, lo cual nos permitirá construir una economía social y solidaria y ecosistemas sostenibles. Y finalmente el alcalde Petno Joban nos dijo que es esencial que regresemos el poder a los ciudadanos, ya que la evolución económica y democrática debe venir de las ciudades y de los ciudadanos. Así que la participación ciudadana a nivel local es donde ocurrirán los más grandes cambios y de esta forma el poder económico se les devolverá a los ciudadanos porque somos más poderosos a este nivel local. Bueno, estos fueron algunos de los mensajes de conclusión que me parecieron muy interesantes. Me parece que todo convergió, todas las ideas convergieron en en esta última respuesta. Me quedaron muy claros los mensajes. Es una lástima que Vic no haya estado disponible para esta última ronda de preguntas, pero como él siempre dice, no le debemos predicar a los que ya están convencidos. Debemos seguir hablando con personas fuera de nuestra esfera. Este es un mensaje muy importante. Ahora me gustaría darle la palabra a Mariana Flores, que concluirá esta sesión plenaria. Adelante, Mariana. Muchas gracias, Laurence, por el gran trabajo de moderación que has hecho, a los panelistas por compartir sus experiencias y a los asistentes, por supuesto, porque además han hecho. Y bueno, esta se encierra esta semana intensa de aprendizajes, intercambios, diálogos, pero este esfuerzo no termina aquí. GIDEF es un proceso continuo de generación de conocimiento y estaremos encantados de recibirlos en la Ciudad de México el próximo año. Como saben, en este proceso hemos convocado muchas personas a sumarse al diálogo e intercambio global. Para ello, convocatorios en español, francés y inglés. En ella buscamos conocer, fundir y promover experiencias sobre iniciativas solidarias, sobre acciones concretas de economía social y solidaria y cómo vive la economía social y solidaria en el día a día. A lo largo de esta semana tuvimos la oportunidad de ver los videos seleccionados y hoy queremos invitar a Alba Gómez desde España para que nos presente su video. Así que Alba, si estás por ahí, nos encantaría que nos presentaras tu trabajo. Gracias, Mariana. Bueno, yo quería introducir un poco el vídeo, ¿no? Haciendo un poco nuestro trabajo y hacia nuestra filosofía, ¿no? De por dónde vamos, ¿no? Entonces, nosotros decimos que ante un escenario que actualmente hay de crisis, que golpea especialmente a los más vulnerables y hace aumentar exponencialmente las desigualdades, nuestro trabajo tiene una intencionalidad clara,
que es el incluir a las personas y empoderarlas para mejorar las condiciones de vida. Para ello, inicialmente y desde la proximidad de nuestro trabajo, debemos romper barreras, debemos romper desconfianzas y en definitiva lo que hacemos es intentar recuperar a la gente para que puedan ser protagonistas de sus propios cambios. Desde nuestra intervención local, microlocal diría, después de toda esta globalidad que estamos hablando, ¿no? Desde nuestra realidad local también hay una detección directa de las necesidades, que ello nos lleva a generar otro tipo de proyectos que están bajo el marco de la economía social y solidaria, por supuesto, pero también promover alianzas para mejorar las políticas socioeconómicas de nuestro entorno. Pero debemos seguir el camino y acompañarlos a las personas, acompañarlas en ese proceso de tomar conciencia en la creación de vínculos con su comunidad. Es a través de esta intervención comunitaria local que fortaleceremos la sociedad, creando redes, dignificando la vida de las personas y, en definitiva, conseguiremos una transformación social. Gracias nuevamente por habernos dado esta oportunidad y no quiero alargarme más y a partir de ahí pasemos al vídeo del proyecto social Aporta que se está desarrollando en Cataluña, España. Gracias a todos. Aporta es un proyecto social que se desarrolla principalmente en barrios vulnerables de Cataluña y donde su objetivo es que a través de personas, vecinos y vecinas de estos barrios, llamados picaportas, van a picar a las puertas de sus vecinos para darles una información sobre aspectos que sean de necesidad de estas familias y personas. Es innovador por el hecho que el trabajo y la intervención que se realiza es desde vecinos y vecinos del propio barrio. Desarrollan su trabajo solidariamente con las personas que tienen necesidades para hacer que sean protagonistas de sus propias vidas, por tanto empoderar y cohesionar lo que es el barrio. Vimos lo que se hacía en Francia, creíamos que se podía adaptar y pusimos en contacto a las dos entidades, nosotros como partner, y a partir de ahí hemos desarrollado la colaboración con ellos y hemos ayudado, y estamos con CONFAC, desarrollando el proyecto en su globalidad. Nosotros como Aporta no damos soluciones, lo que hacemos es romper desconfianzas y conectar con los recursos que hay existentes en ese territorio y que salen de la propia comunidad, desde asociaciones, entidades, recursos públicos, privados, etc. Ha revolucionado la forma de hacer las cosas porque estás trabajando para un vecino que mañana o pasado mañana te lo encontrarás en el barrio y te reconocerá y te dirá, oye, gracias, porque aquello que me dijiste sobre la luz o sobre el agua o sobre el gas me ha servido y ahora me estoy ahorrando unos eurillos que me sirven para otra cosa. Creo que es una gran oportunidad que una persona pueda volver a sentirse útil y sobre todo haciendo lo que le gusta, ayudando al prójimo. Gracias.